Gratitud, el código oculto de la abundancia. Capítulo 1. La mayoría de las personas pasan su vida esperando que ocurra algo extraordinario para permitirse sentir una satisfacción plena. Vivimos bajo la dictadura del cuando tenga ese trabajo, cuando mi pareja cambie, cuando logre pagar mis deudas, entonces seré feliz y podré dar las gracias. Sin darnos cuenta, hemos invertido el orden natural de la psicología humana y de la estabilidad emocional. La gratitud no es el resultado de una vida perfecta. Es, en realidad, la herramienta que nos permite construir una vida con sentido. Si no eres capaz de valorar lo que tienes hoy, no tendrás la estructura mental para gestionar lo que deseas mañana. La mente humana tiene una tendencia biológica a enfocarse en lo que falta, en la amenaza, en la carencia. Es un mecanismo de defensa que nos ayudó a sobrevivir hace miles de años, pero que hoy se ha convertido en una trampa que nos genera una insatisfacción crónica. Entender el código de la abundancia significa comprender que la atención es nuestro recurso más valioso. Donde pones tu atención, pones tu energía, y eso es lo que termina creciendo en tu realidad interior. Cuando te enfocas de manera obsesiva en tus problemas, lo que estás haciendo es alimentar el malestar, dándole más espacio del que realmente merece. La gratitud, vista desde un ángulo psicológico y espiritual, es el acto de retirar esa atención del vacío para colocarla en lo sólido. No es una actitud ingenua ni se trata de negar que existen dificultades. Se trata de una decisión madura de reconocer que, a pesar de las grietas, la estructura sigue en pie. Es un ejercicio de honestidad radical con uno mismo donde admites que, incluso en tus peores días, hay elementos en tu vida que están funcionando y que merecen ser validados. Pensemos en el caso de una mujer que llamaremos Elena. Elena llevaba años sintiéndose profundamente infeliz en su entorno laboral. Cada mañana se despertaba con una pesadez enorme, pensando en los correos acumulados, en la frialdad de su jefe y en la monotonía de su oficina. Su interpretación de la realidad era que estaba atrapada en un lugar que le robaba la energía. Este enfoque constante en lo negativo generaba en ella un efecto interior de agotamiento y frustración que terminaba afectando su salud y su humor al llegar a casa. El aprendizaje de Elena comenzó cuando decidió, de manera muy consciente, observar los detalles que había ignorado por años. Empezó a reconocer la seguridad que le brindaba ese sueldo para mantener su hogar, la comodidad de tener un espacio físico protegido del clima, y el hecho de que sus habilidades eran necesarias para que otros procesos avanzaran. Al cambiar el foco de la carencia al valor del servicio que recibía y daba, su estado interno se transformó. No cambió de jefe de inmediato, pero su actitud menos defensiva y más colaborativa hizo que el ambiente se volviera más ligero y eventualmente, su nueva disposición mental le permitió ver una oferta de ascenso que antes su propia amargura le impedía notar. Este cambio de percepción es lo que separa a quienes viven en un estado de lucha constante de quienes viven en un estado de fluidez. La queja es una declaración de pobreza mental. Cada vez que nos quejamos, estamos afirmando que no tenemos lo suficiente y que la vida es injusta con nosotros. Esa vibración interna nos cierra las puertas a la creatividad y a la resolución de problemas. En cambio, cuando el reconocimiento se vuelve un hábito, el cerebro empieza a funcionar de otra manera. Se vuelve más eficiente, más sereno y, sobre todo, más receptivo. La gratitud actúa como un bálsamo que desinflama el ego y nos permite conectar con la realidad desde un lugar de paz y no desde la exigencia constante de que el mundo sea como nosotros queremos. Consideremos ahora la situación de un hombre llamado Ricardo que atravesó una ruptura sentimental muy dolorosa tras una década de convivencia. Su interpretación inicial fue de fracaso absoluto y pérdida de tiempo. Se sentía vacío y con la sensación de que su futuro se había esfumado. El efecto interior fue una depresión leve y un aislamiento total. Sin embargo, en su proceso de recuperación, Ricardo empezó a practicar el reconocimiento de lo vivido sin el filtro del rencor. Empezó a agradecer las lecciones de convivencia, los momentos de alegría que sí existieron y, sobre todo, la oportunidad de conocerse a sí mismo en la adversidad. Este aprendizaje no borró el dolor, pero le quitó el veneno. Al agradecer la experiencia por lo que fue, en lugar de maldecirla por lo que ya no era,
Ricardo recuperó su poder personal. Dejó de ser una víctima de su pasado para convertirse en el dueño de su presente, abriendo su corazón a nuevas relaciones con una madurez que antes no poseía. La abundancia no es una acumulación de objetos, es una calidad de presencia. Es estar despierto a los milagros cotidianos que la rutina nos oculta. Nos hemos vuelto ciegos a lo esencial por culpa de la comodidad. Abrir un grifo y que salga agua limpia es un evento tecnológico y social increíble, pero como sucede siempre ya no lo vemos. Tener salud suficiente para leer o escuchar estas palabras es un privilegio que miles de personas hoy no tienen. Cuando recuperas la capacidad de asombro y reconocimiento por estas cosas básicas, tu nivel de bienestar base sube de forma permanente. No necesitas que pase nada extraordinario para sentirte bien, porque te das cuenta de que la vida misma ya es el evento extraordinario. Otro ejemplo muy común que tiene que ver con nuestra relación con el dinero. Imaginemos a alguien que siempre llega al final del mes con angustia, mirando sus facturas con rabia. Su interpretación es que el dinero se le escapa, que nunca es suficiente y que el sistema está en su contra. El efecto interior es una ansiedad constante que le impide pensar con claridad sobre cómo mejorar sus ingresos. Si esta persona cambia su enfoque y empieza a ver cada factura como una prueba de que ha recibido un servicio, luz para iluminar su casa, internet para trabajar o comunicarse, comida que alguien más cultivó y trajo hasta su mesa, su relación con el dinero cambia. Al pagar con agradecimiento por el beneficio recibido, la sensación de escasez desaparece y es reemplazada por una sensación de intercambio justo y solvencia. Este cambio de mentalidad suele traer consigo una mayor claridad para administrar lo que se tiene y una apertura para generar nuevos recursos, porque ya no se opera desde el miedo, sino desde la apreciación. Tienes el poder de reescribir tu experiencia diaria simplemente cambiando el lente con el que miras. La gratitud es un músculo emocional que requiere entrenamiento. Al principio puede parecer forzado, especialmente si llevas años practicando el hábito de la crítica o el pesimismo, pero con la práctica constante, el reconocimiento del valor se vuelve tu respuesta natural. No es algo que haces, es algo en lo que te conviertes. Cuando dejas de pelear con lo que te falta y empiezas a bendecir lo que te sostiene, el código de la abundancia se activa. Las oportunidades parecen aparecer de la nada, las relaciones se suavizan y tú empiezas a experimentar una serenidad que no depende de las circunstancias externas. Este es el primer paso para una transformación profunda. Dejar de ser un mendigo emocional que pide más a la vida, para convertirte en un anfitrión generoso que celebra todo lo que ya ha llegado a su mesa. Capítulo 2. Sanando el pasado y el inventario de bendiciones. Es común que caminemos por la vida cargando una mochila invisible llena de reproches hacia nuestro propio pasado. Pasamos una cantidad excesiva de tiempo analizando lo que no nos dieron, las carencias que sufrimos o los errores que cometimos. Sin embargo, para vivir en un estado de plenitud real, es necesario hacer una revisión profunda de nuestra historia desde una óptica completamente distinta. Sanar el pasado no consiste en olvidar lo que dolió, ni en fingir que todo fue perfecto. Sanar el pasado es un acto de justicia emocional donde decides reconocer por fin toda la ayuda, el sustento y las bendiciones que te permitieron llegar hasta el día de hoy. Si estás aquí escuchando esto, es porque hubo una red de soporte que te sostuvo, incluso cuando no eras consciente de ella. La mayoría de nosotros sufrimos de una especie de amnesia selectiva. Recordamos con nitidez el día que nos faltó dinero o el momento en que alguien nos falló, pero olvidamos los miles de días en los que tuvimos un techo, el alimento necesario y personas que, de una forma u otra, velaron por nosotros. Este inventario de bendiciones es un ejercicio de reconciliación. Se trata de mirar hacia atrás y detectar la mano invisible de la providencia y de la generosidad ajena. Cuando cambias el resentimiento por el reconocimiento, liberas una carga energética que te permite avanzar con ligereza. El pasado deja de ser una cadena que te frena para convertirse en un cimiento sólido sobre el cual te apoyas. No puedes construir un futuro brillante si sigues maldiciendo el suelo que pisaste para llegar aquí. Pensemos en la historia de Javier, un hombre que creció en un hogar con muchas limitaciones económicas y un padre ausente. Durante gran parte de su vida adulta,
Javier interpretó su infancia como un territorio de abandono y escasez. Esta interpretación lo convirtió en una persona defensiva, siempre temerosa de perder lo poco que tenía y con una profunda rabia hacia sus orígenes. El efecto interior era una sensación constante de no ser suficiente y un vacío que ningún éxito laboral lograba llenar. Sin embargo, en un momento de introspección profunda, Javier decidió hacer un inventario honesto de su pasado. Empezó a recordar a su madre, quien trabajaba jornadas dobles para que nunca faltara un plato de comida, y a un maestro de la escuela que le regalaba libros y lo alentaba a estudiar. Al reconocer estos actos de amor y sacrificio, su percepción cambió. El aprendizaje fue entender que aunque hubo ausencias, también hubo una presencia masiva de apoyo que lo moldeó. Al agradecer el esfuerzo de su madre y la guía de su maestro, Javier dejó de sentirse un niño abandonado para sentirse un hombre que fue impulsado por la valentía de otros. Ese cambio de enfoque sanó su relación con el dinero y con su propia valía personal. Este proceso de sanación requiere que dejemos de ser jueces severos de nuestra propia historia. A veces, el obstáculo más grande es el perdón hacia nosotros mismos por las decisiones que tomamos en el pasado. Pero debemos entender que cada versión anterior de nosotros hizo lo mejor que pudo con el nivel de conciencia y las herramientas que tenía en ese momento. Agradecer tus errores es una de las formas más elevadas de sabiduría, porque cada tropiezo te enseñó algo que hoy forma parte de tu fortaleza. Si eliminas tus caídas del pasado, también eliminas la sabiduría que adquiriste al levantarte. Por eso, el inventario de bendiciones debe incluir también esos momentos difíciles que te obligaron a crecer, a desarrollar resiliencia y a descubrir capacidades que no sabías que tenías. Consideremos ahora el ejemplo de Marta, quien pasó por un divorcio muy conflictivo después de 20 años de matrimonio. Durante los primeros años tras la separación, su interpretación de esas 2 décadas fue que habían sido un desperdicio de su juventud. Se sentía amargada y llena de reproches por las promesas incumplidas. El efecto interior fue un estancamiento emocional. No podía volver a confiar en nadie y vivía rumiando el pasado. Su transformación comenzó cuando se propuso encontrar los aspectos positivos de ese tiempo vivido. Agradeció la existencia de sus hijos, las experiencias de aprendizaje sobre la convivencia y los momentos de estabilidad que le permitieron desarrollarse profesionalmente. Al reconocer que esos 20 años le dieron los tesoros más grandes de su vida, su interpretación de tiempo perdido desapareció. El aprendizaje de Marta fue comprender que ninguna experiencia es un desperdicio si eres capaz de extraer el valor que te dejó. Al agradecer lo bueno que hubo, pudo cerrar la puerta del pasado con paz y abrirse a una nueva etapa sin el peso del rencor. La gratitud hacia el pasado es también una forma de reconocer nuestra interconexión con los demás. Nadie se hace a sí mismo de la nada. Somos el resultado de miles de actos de servicio que otros realizaron para nosotros, desde el médico que nos atendió al nacer, hasta los agricultores que cultivaron lo que comimos durante años, pasando por los autores de los libros que nos inspiraron. Cuando empezamos a ver nuestra historia como un tejido de contribuciones ajenas, el ego se suaviza y surge una sensación de pertenencia y seguridad. Te das cuenta de que el mundo siempre ha estado proveyendo para ti, incluso cuando te sentías solo. Esta certeza es fundamental para eliminar la ansiedad hacia el futuro. Si el pasado, con todas sus imperfecciones, te trajo hasta aquí, puedes confiar en que el presente también tiene lo necesario para llevarte hacia adelante. Otro ejemplo cotidiano es el de Carlos, quien perdió un negocio muy importante debido a una crisis económica externa. Su interpretación inicial fue de injusticia total. Se sentía víctima del sistema y de la mala suerte, lo que le provocó una parálisis creativa por casi 2 años. El efecto interior fue una pérdida de identidad, ya que él se definía por sus logros financieros. Durante su proceso de recuperación, Carlos empezó a agradecer las habilidades que desarrolló mientras construía ese negocio, su capacidad de negociación, su disciplina y los contactos que hizo. Entendió que, aunque el negocio físico se había ido, el capital intelectual y humano que había ganado permanecía con él. Al agradecer la oportunidad de haber emprendido, su mente dejó de enfocarse en la pérdida y empezó a buscar nuevas formas de aplicar su talento. El aprendizaje de Carlos
fue que las circunstancias externas pueden quitarte tus posesiones, pero nunca pueden quitarte el crecimiento que experimentaste mientras las conseguías. Esta nueva perspectiva le permitió emprender de nuevo con mucha más serenidad y menos miedo al fracaso. Para integrar esta enseñanza en tu vida, es necesario que dediques tiempo a revisar tus recuerdos bajo esta nueva luz. No se trata de un ejercicio intelectual, sino de una vivencia emocional. Siente el alivio de dejar de pelear con lo que fue. La paz interior aparece cuando dejas de exigirle a tu pasado que haya sido diferente y empiezas a valorar lo que realmente sucedió y lo que te aportó. Este inventario es un puente necesario. Sin él, siempre habrá una parte de ti mirando hacia atrás con tristeza, lo que te impide estar totalmente presente en el ahora. Cuando sanas tu historia personal, el mundo entero parece cambiar de color. Te vuelves más comprensivo con los demás, porque entiendes que ellos también están lidiando con sus propias historias. Te vuelves más generoso porque reconoces cuánto has recibido. Y sobre todo, te vuelves más valiente, porque te das cuenta de que has sobrevivido a todo lo que creías que te iba a destruir. El pasado deja de ser un fantasma que te persigue para convertirse en un maestro que te acompaña. La gratitud es la llave que abre esa celda del resentimiento donde muchos viven encerrados sin saberlo. Al cruzar esa puerta, te das cuenta de que la vida no ha sido una serie de ataques contra ti, sino una serie de lecciones y apoyos diseñados para que hoy pudieras ser la persona consciente que eres. Este es el verdadero inventario de bendiciones. Reconocer que cada paso, incluso el que diste descalzo sobre piedras, ha sido parte de tu camino hacia la libertad emocional. Capítulo 3. El magnetismo de la salud y el cuerpo. La relación que mantenemos con nuestro propio cuerpo es, posiblemente, la convivencia más larga y compleja que experimentaremos jamás. Sin embargo, la mayoría de las personas solo se detienen a observar su organismo cuando éste falla, cuando duele o cuando no cumple con los estándares estéticos que la sociedad impone. Vivimos en una cultura que nos entrena para ser críticos feroces de nuestra imagen, enfocándonos en la arruga, en el peso o en la limitación, olvidando por completo el milagro tecnológico y biológico que nos permite, en este preciso segundo, respirar, procesar información y existir. Sanar el vínculo con nuestra salud empieza por dejar de tratar al cuerpo como una herramienta que debe ser exigida y empezar a verlo como un templo que merece ser reconocido. El magnetismo de la salud no surge de una obsesión por la perfección física, sino de una profunda apreciación por la funcionalidad. La gratitud actúa aquí como un regulador del sistema nervioso. Cuando vives en un estado de queja constante sobre tu físico, generas un estrés interno que acidifica tu entorno celular y agota tu energía. Por el contrario, cuando decides reconocer conscientemente el trabajo incansable de tus órganos, de tus sentidos y de tus sistemas, el cuerpo responde. No es un pensamiento mágico, es una realidad psicológica. Un cuerpo que se siente valorado por su dueño es un cuerpo que opera con menos tensión y con una mayor capacidad de recuperación. El reconocimiento es el nutriente más ignorado de la medicina moderna. Pensemos en el caso de Lucía, una mujer que durante décadas luchó contra una enfermedad autoinmune que le causaba dolores articulares constantes. Su interpretación inicial de su situación era de traición. Sentía que su cuerpo era su enemigo, una cárcel que le impedía disfrutar de la vida. El efecto interior fue una amargura profunda y un aislamiento social, ya que se sentía defectuosa. El aprendizaje de Lucía comenzó cuando, en medio de su dolor, decidió cambiar el enfoque. Empezó a agradecer a sus ojos por permitirle ver los colores del atardecer, a sus manos por dejarle escribir y a su corazón por latir sin descanso a pesar de su desánimo. Al empezar a validar lo que sí funcionaba en ella, su interpretación cambió de cuerpo enfermo a cuerpo que se esfuerza por sanar. Este cambio de mentalidad redujo sus niveles de cortisol, mejoró su calidad de sueño y aunque la condición no desapareció mágicamente, su percepción del dolor disminuyó drásticamente, permitiéndole retomar actividades que antes creía imposibles. Apreciar la salud mientras se posee es un acto de sabiduría, pero agradecer al cuerpo cuando está en crisis es un acto de maestría emocional. A menudo damos por sentada la salud hasta que la perdemos,
y es en ese vacío donde descubrimos cuánto valor tenía lo que ignorábamos. El desafío educativo aquí es aprender a ver nuestro interior sin necesidad de un diagnóstico médico de por medio. Tu corazón bombeará miles de litros de sangre hoy sin que se lo pidas. Tus pulmones filtrarán el aire sin que tengas que recordárselo. Esa lealtad biológica es la forma más pura de generosidad que recibirás jamás. Reconocer esta labor diaria cambia tu postura ante el mundo. Dejas de caminar como alguien que debe algo y empiezas a moverte con la dignidad de quien se sabe sostenido por un diseño inteligente y amoroso. Consideremos ahora la situación de Andrés, un hombre que tras un accidente perdió gran parte de la movilidad en una de sus piernas. Su interpretación inicial fue de invalidez y pérdida de hombría. Se veía a sí mismo como alguien roto. El efecto interior fue una rabia volcada hacia su propio cuerpo y una negligencia total hacia su rehabilitación, pues sentía que no valía la pena esforzarse por algo que ya no era perfecto. Su transformación ocurrió cuando un fisioterapeuta lo invitó a agradecer el hecho de que sus otros miembros estaban intactos y que su cerebro aún podía enviar señales nerviosas. Andrés empezó a agradecer la fuerza de sus brazos para usar las muletas y la capacidad de sus pulmones para oxigenarse. Al valorar el resto de su organismo, su interpretación de hombre roto cambió a la de hombre en reconstrucción. El aprendizaje fue entender que la integridad de una persona no reside en la simetría de su cuerpo, sino en la capacidad de reconocer la vida que aún late en él. Esta gratitud aceleró su recuperación física porque su mente dejó de boicotear el proceso. El cuerpo humano es un espejo de nuestras emociones más profundas. Cuando lo criticamos, el cuerpo se contrae. Cuando lo agradecemos, el cuerpo se expande. Muchas de las tensiones crónicas que cargamos en los hombros, en la mandíbula o en la espalda, no son más que el resultado de años de falta de reconocimiento. Vivir agradecido por la salud significa también ser un buen administrador de ese regalo. No puedes decir que valoras tu cuerpo mientras lo intoxicas o lo privas del descanso necesario. El verdadero reconocimiento se traduce en cuidado. Al sentir gratitud por la energía que tienes, naturalmente eliges alimentos que te nutran, movimientos que te fortalezcan y pensamientos que te den paz. Es un ciclo de retroalimentación positiva. El agradecimiento genera cuidado y el cuidado genera una salud más vibrante. Otro ejemplo lo encontramos en la relación con el envejecimiento, algo que muchas personas viven como una pérdida constante de valor. Imaginemos a alguien que se mira al espejo y solo ve el paso del tiempo con tristeza. Su interpretación es que está perdiendo su belleza y su utilidad. El efecto interior es una ansiedad por detener lo inevitable, gastando fortunas en soluciones externas que no calman su vacío interno. Si esta persona cambia el lente y empieza a agradecer cada línea de expresión como un mapa de las risas vividas, y cada cambio en su energía como una invitación a la contemplación y a la calma, su vejez se transforma. El aprendizaje es reconocer que el cuerpo es un vehículo que evoluciona y que cada etapa tiene su propia forma de esplendor. Agradecer el camino recorrido a través de la piel y los huesos permite envejecer con una elegancia que ninguna cirugía puede comprar. Este capítulo es una invitación a que hagas las paces con tu anatomía. No importa si hoy sientes fatiga, si tienes una lesión o si no te gusta lo que ves en el espejo. Debajo de todas esas etiquetas hay un proceso vital milagroso que no se ha rendido contigo. Tu cuerpo es tu aliado más fiel, ha estado contigo en cada llanto, en cada alegría y en cada batalla. Empezar a tratarlo con la gratitud que se le daría a un benefactor generoso es el primer paso para desbloquear una vitalidad que no depende de la edad, sino del estado de ánimo. Al sintonizar con el magnetismo de la salud, dejas de luchar contra tu naturaleza y empiezas a colaborar con ella, permitiendo que la energía fluya sin los obstáculos que el juicio y la queja suelen imponer. ¿Qué tal si hoy por un momento dejas de pedirle cosas a tu cuerpo y simplemente le das las gracias por sostenerte? Esa pequeña semilla de reconocimiento tiene el poder de transformar tu fisiología y de devolverte una sensación de bienestar que creías perdida. Porque al final, la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la presencia de una gratitud vibrante por estar vivo. Capítulo 4. La alquimia del dinero
y la prosperidad. La relación que mantenemos con el dinero suele ser una de las áreas más cargadas de tensión, miedo y juicios en la vida de cualquier persona. Para la gran mayoría, el dinero no es visto como una energía de intercambio o una herramienta de libertad, sino como un recurso escaso que genera una preocupación constante. Sin embargo, la prosperidad real no nace de la acumulación externa, sino de una transformación interna en la manera en que percibimos el flujo de la riqueza. La alquimia del dinero consiste en cambiar el plomo de la escasez por el oro de la suficiencia a través del reconocimiento. Si tu diálogo interno con las finanzas está basado en la queja por lo que falta o en el miedo a perder lo que tienes, estás bloqueando inconscientemente tu capacidad de generar y retener valor. El dinero es, en esencia, un símbolo de agradecimiento. Cuando pagas por un servicio, estás reconociendo el esfuerzo, el tiempo y el talento de alguien más que ha hecho algo por ti. Cuando recibes dinero, estás obteniendo el reconocimiento de la sociedad por el valor que tú has aportado. El problema surge cuando desconectamos el dinero de este sentido de gratitud y lo convertimos en un objeto de angustia. La clave para transformar tu economía personal no está en trabajar más horas bajo un estado de estrés, sino en limpiar tu mentalidad de todos esos pensamientos de carencia que actúan como repelentes de la abundancia. La prosperidad es un estado de ánimo que decide ver la provisión donde otros solo ven vacío. Pensemos en la situación de Roberto, un profesional independiente que vivía en un estado de ansiedad permanente cada vez que llegaba el fin de mes. Su interpretación de las facturas de servicios, la renta y los impuestos era de ataque personal. Sentía que el mundo le estaba robando el fruto de su esfuerzo. El efecto interior era una actitud de tacañería emocional y un miedo que lo paralizaba a la hora de invertir en su propio crecimiento. El aprendizaje de Roberto comenzó cuando decidió aplicar la alquimia de la gratitud a sus finanzas. En lugar de mirar el monto de la factura de electricidad con rabia, empezó a agradecer la luz que le permitía trabajar de noche, el calor en invierno y la tecnología que conectaba su hogar con el mundo. Al pagar con un gracias interno por el beneficio recibido, su interpretación de la factura cambió de gasto a pago por un servicio valioso. Sorprendentemente, este cambio de actitud redujo su estrés y le permitió enfocarse en atraer nuevos clientes con una energía mucho más expansiva y atractiva. Al poco tiempo, sus ingresos aumentaron porque dejó de operar desde la desesperación y empezó a operar desde la solvencia mental. Muchas veces cometemos el error de pensar que solo podremos agradecer cuando tengamos una fortuna en el banco. Pero la ley de la prosperidad funciona al revés. Es el reconocimiento de lo que ya tienes lo que abre las compuertas para que llegue más. Si hoy tienes un techo, comida en tu mesa y ropa que te cubra, ya eres más próspero que una gran parte de la población mundial. El hábito de menospreciar lo pequeño es lo que nos impide alcanzar lo grande. La gratitud es el imán que atrae las oportunidades, porque una persona agradecida es una persona que sabe detectar el valor, y el dinero siempre fluye hacia donde se le valora y se le gestiona con sabiduría y alegría. Consideremos ahora el ejemplo de Silvia, quien se encontraba en una situación de desempleo y con ahorros que se agotaban rápidamente. Su interpretación inicial era de terror absoluto y una sensación de injusticia por haber perdido su posición anterior. El efecto interior fue un bloqueo total. En sus entrevistas de trabajo se proyectaba como alguien necesitado y resentido, lo que alejaba a los empleadores. Su transformación ocurrió cuando decidió hacer un inventario de la abundancia que había recibido a lo largo de toda su vida. Agradeció cada sueldo que había cobrado en el pasado, cada formación que había recibido gratis y el apoyo de su familia en ese momento difícil. Al enfocarse en lo que sí había tenido y en lo que aún poseía, sus conocimientos y su salud, su interpretación cambió de estoy en la ruina a estoy en una transición apoyada por mi experiencia. El aprendizaje de Silvia fue que la verdadera riqueza es interna. Con esta nueva seguridad y gratitud por su trayectoria, su presencia en las entrevistas cambió radicalmente, transmitiendo una confianza que le permitió conseguir un empleo mejor remunerado que el anterior en menos de un mes. El dinero también se ve afectado por la forma en que juzgamos la riqueza ajena.
Si sientes envidia o resentimiento hacia quienes tienen más, estás enviando una señal a tu subconsciente de que el éxito económico es algo malo o injusto, y por lo tanto, tu propia mente te alejará de él para proteger tu integridad moral. La alquimia de la prosperidad requiere que aprendas a bendecir el éxito de los demás. Cuando agradeces que el dinero fluya hacia otros, estás validando la existencia de la abundancia en el mundo y te estás alineando con esa misma frecuencia. Reconocer el mérito ajeno es una de las formas más rápidas de limpiar tu propio camino hacia la libertad financiera. Otro ejemplo lo vemos en la gestión cotidiana de los gastos domésticos. Imaginemos a un padre de familia que se siente agobiado por los gastos escolares de sus hijos. Su interpretación es que los niños son una carga financiera pesada. El efecto interior es una irritabilidad constante y un sentimiento de culpa que afecta la relación con sus hijos. Si este hombre cambia su mirada y empieza a agradecer la oportunidad de invertir en el futuro de los seres que más ama, y agradece tener el dinero para comprar esos libros y uniformes, el gasto se convierte en una siembra. El aprendizaje es entender que el dinero es una herramienta para expresar amor y cuidado. Al agradecer la capacidad de proveer, el dinero deja de ser una fuente de conflicto para convertirse en una fuente de satisfacción y propósito. Esta actitud suele traer consigo una mayor creatividad para administrar el hogar y una sensación de que, de alguna manera, siempre habrá suficiente para lo importante. Este capítulo te invita a dejar de pelear con tus finanzas y empezar a dialogar con ellas desde el reconocimiento. La escasez es una construcción mental que se alimenta de la comparación y el miedo. La prosperidad, en cambio, es una construcción del alma que se alimenta de la apreciación y la generosidad. No importa cuál sea tu saldo bancario hoy, puedes empezar a practicar la alquimia ahora mismo, agradeciendo lo que ese dinero ha hecho por ti hoy. Cada vez que saques tu billetera o hagas una transferencia, hazlo con la conciencia de que estás participando en un ciclo de intercambio humano maravilloso. Al volverte un canal de gratitud por el dinero que entra y por el dinero que sale, rompes el ciclo de la angustia y entras en el flujo de la verdadera abundancia, donde la paz mental es el activo más valioso de tu patrimonio. Cuando el reconocimiento se vuelve la base de tu economía, dejas de perseguir el dinero y permites que el dinero te encuentre, porque al final, la vida siempre le da más a quien sabe valorar lo que ya ha recibido. La riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco y agradecerlo todo. Capítulo 5. Relaciones mágicas y el espejo del alma. Nuestra existencia cobra sentido a través de los demás. Somos seres vinculares y gran parte de nuestra felicidad o de nuestro sufrimiento nace de la calidad de nuestras relaciones. Sin embargo, solemos cometer el error de pretender que los demás cambien para que nosotros podamos estar en paz. Miramos al otro con una lupa, detectando sus fallas, sus incongruencias y sus debilidades, sin darnos cuenta de que esa actitud crítica solo construye muros de aislamiento. La verdadera magia en los vínculos no ocurre cuando el otro se transforma, sino cuando nosotros cambiamos el lente del juicio por el lente del reconocimiento. Las personas que nos rodean actúan como espejos. Lo que vemos en ellos suele ser un reflejo de nuestra propia disposición interna. Cuando decides enfocarte en las virtudes de alguien, estás alimentando la mejor versión de esa persona. No se trata de ser ingenuos ni de permitir abusos, sino de entender que todos estamos librando batallas internas y que un poco de validación puede ser el bálsamo que suavice cualquier aspereza. La gratitud en las relaciones es el reconocimiento de la humanidad del otro. Es agradecer el tiempo que nos dedican, la paciencia que nos tienen y el simple hecho de que caminen a nuestro lado. Al dejar de dar por sentada la presencia de los demás y empezar a valorarla como un regalo, la dinámica del vínculo se transforma de manera casi inmediata. Pensemos en la historia de Carmen, quien mantenía una relación sumamente tensa con su hija adolescente. Su interpretación de la situación era que su hija era rebelde, desagradecida y que solo buscaba llevarle la contraria. El efecto interior en Carmen era una mezcla de amargura, cansancio y una actitud defensiva que terminaba en gritos cada vez que intentaban hablar. El aprendizaje de Carmen comenzó cuando decidió hacer un alto en la crítica. En lugar de enfocarse en lo que su hija no hacía, empezó a buscar rasgos que admirara en ella: su valentía para expresar lo que sentía,
su creatividad y su lealtad hacia sus amigos. Un día, Carmen decidió dejar de lado los reclamos y simplemente le agradeció por su honestidad. Este pequeño acto de reconocimiento rompió la coraza de la joven. Al sentirse validada y no juzgada, la hija bajó la guardia y la comunicación empezó a fluir desde el respeto y no desde el conflicto. Carmen comprendió que su propia rigidez era lo que mantenía viva la rebeldía del otro lado. Este principio es aplicable a cualquier tipo de relación, incluso aquellas que consideramos difíciles o pasajeras. Solemos tratar de forma automática a quienes nos prestan un servicio o a quienes vemos a diario como si fueran parte del mobiliario. Pero cada interacción es una oportunidad para practicar la humanidad. Cuando agradeces de corazón a la persona que limpia tu oficina, al cajero del supermercado o al conductor del transporte, estás reconociendo su valor como individuo. Ese reconocimiento genera una onda expansiva de bienestar que no solo mejora el día de esa persona, sino que eleva tu propia frecuencia emocional. Te vuelves una persona magnética porque la gente se siente bien a tu alrededor, se sienten vistos y apreciados. Consideremos ahora el ejemplo de Jorge, quien sentía un profundo resentimiento hacia su jefe, a quien consideraba un hombre frío y excesivamente exigente. La interpretación de Jorge era que su jefe quería hacerle la vida imposible. El efecto interior era una desmotivación total que estaba afectando su rendimiento y su salud física debido al estrés. Su transformación ocurrió cuando se propuso encontrar algo que agradecer de esa relación laboral. Se dio cuenta de que la exigencia de su jefe lo había obligado a ser mucho más meticuloso y profesional, y que gracias a ese entorno había desarrollado una disciplina que antes no tenía. Empezó a agradecer internamente el orden y la estructura que ese hombre aportaba a la empresa. El aprendizaje fue que incluso las personas que nos resultan antipáticas pueden ser nuestros mejores maestros si estamos dispuestos a ver la lección. Al cambiar su actitud interna de queja por una de respeto y reconocimiento por lo aprendido, la tensión entre ambos disminuyó y Jorge fue asignado a proyectos de mayor importancia porque su jefe empezó a notar su nueva seguridad y solvencia. Las relaciones también sanan cuando dejamos de exigir que los demás llenen nuestros vacíos. La gratitud nos permite entrar en los vínculos desde la abundancia y no desde la necesidad. Si yo estoy agradecido por mi propia vida y por lo que soy, no necesito que el otro me esté validando constantemente para sentirme bien. Puedo disfrutar de su compañía sin la presión de la demanda. Este es el secreto de las parejas duraderas y sanas. No se piden cuentas, se dan las gracias por lo compartido. El amor se expande en el terreno del reconocimiento y se asfixia en el terreno del reproche. Otro ejemplo lo vemos en el ámbito de las amistades de largos años. Imaginemos a una mujer llamada Beatriz que se sentía olvidada por su mejor amiga de la infancia, que ahora vivía en otra ciudad y casi nunca la llamaba. Su interpretación era que ya no le importaba y que la amistad se había terminado por culpa de la otra persona. El efecto interior era una tristeza melancólica y un cierre a conocer nuevas personas. Al reflexionar, Beatriz decidió agradecer todos los años de apoyo incondicional que ya había recibido de esa amiga, en lugar de sufrir por el silencio actual. Le envió un mensaje corto agradeciéndole por haber estado en los momentos más importantes de su juventud. Ese acto de desprendimiento y gratitud sin esperar nada a cambio eliminó su sentimiento de abandono. El aprendizaje fue entender que los ciclos cambian, pero el valor de lo vivido permanece intacto si lo guardamos con agradecimiento. Al liberar ese peso, Beatriz recuperó la alegría y, curiosamente, su amiga respondió con el mismo cariño, reiniciando el contacto desde un lugar de libertad y no de obligación. Este capítulo te invita a mirar a las personas de tu vida con ojos nuevos. Haz el ejercicio de buscar hoy 3 virtudes en las personas con las que convives, especialmente en aquellas con las que tienes fricciones. El reconocimiento tiene el poder de disolver los conflictos más antiguos porque apela a la esencia bondadosa del ser humano. Cuando agradeces la presencia de alguien, le estás diciendo que su existencia importa. Y no hay nada que el alma humana anhele más que ser reconocida y valorada. Al convertirte en un generador de gratitud en tus relaciones, dejas de ser una víctima de las circunstancias ajenas y te conviertes en un arquitecto de la armonía. Recuerda que el mundo no te da lo que quieres, te devuelve lo que eres,
Si eres gratitud, recibirás relaciones que reflejen esa misma luz. Capítulo 6. El trabajo y el propósito de vida. La mayoría de las personas pasan un tercio de su existencia en el ámbito laboral, y sin embargo es el área donde más se permite que la queja y el desgano dicten el ritmo del día. Existe una creencia muy arraigada de que el trabajo es una carga necesaria, un sacrificio que debemos soportar para poder disfrutar de la vida solo durante los fines de semana o en las vacaciones. Esta interpretación convierte nuestra actividad diaria en una forma de esclavitud moderna. El propósito de vida no es algo que se encuentra en un lugar remoto tras una búsqueda mística. El propósito se construye en el aquí y el ahora, transformando la tarea más sencilla en un acto de servicio consciente. La gratitud es la herramienta que nos permite elevar nuestra ocupación actual de una simple fuente de ingresos a una plataforma de realización personal. Cuando logras ver tu trabajo como una oportunidad para aportar valor al mundo, tu energía cambia. Si vas a tu oficina, a tu taller o a tu comercio pensando únicamente en lo que te falta, más sueldo, mejores compañeros o menos horas, tu rendimiento y tu bienestar se desploman. Pero si decides reconocer que tu labor, por pequeña que parezca, resuelve un problema o facilita la vida de alguien más, activas un sentido de trascendencia. La gratitud en el trabajo consiste en agradecer las herramientas que tienes, el conocimiento que has adquirido y la oportunidad de ser útil. Una persona que agradece su empleo se vuelve, por consecuencia natural, más creativa, más eficiente y mucho más atractiva para futuras promociones o mejores oportunidades, porque nadie quiere contratar a alguien resentido, pero todos quieren a alguien que valore lo que hace. Pensemos en la historia de Manuel, quien trabajaba como personal de limpieza en un gran hospital. Inicialmente su interpretación del trabajo era de baja categoría y poco valor. Se sentía invisible y resentido por tener que limpiar lo que otros ensuciaban. El efecto interior era una profunda desmotivación y una sensación de humillación constante que afectaba su autoestima. El aprendizaje de Manuel comenzó cuando un médico le agradeció sinceramente, diciéndole que sin su rigor en la desinfección, el quirófano no sería seguro y las vidas de los pacientes estarían en riesgo. Manuel empezó a agradecer la fuerza de sus manos y la importancia de su rol. Dejó de ver suelo sucio para empezar a ver espacios de sanación. Al cambiar su enfoque, su actitud se volvió impecable. Trabajaba con una dignidad que todos notaban. Meses después fue promovido a supervisor de mantenimiento, no por limpiar mejor que los demás, sino porque su nueva mentalidad de servicio y agradecimiento lo convirtió en un líder natural que inspiraba al resto del equipo. Este cambio de perspectiva nos enseña que la satisfacción laboral no depende tanto de la tarea que realizamos, sino de la intención que le ponemos. Si esperas a tener el trabajo de tus sueños para empezar a agradecer, es probable que ese sueño nunca llegue, porque no estás demostrando capacidad de gestionar con éxito lo que ya tienes en tus manos. La gratitud es el motor que acelera el crecimiento profesional. Cuando agradeces los desafíos y los problemas en el trabajo, los conviertes en gimnasia mental que te hace más fuerte y capaz. El que se queja del problema se queda atrapado en él. El que agradece el problema como una oportunidad de aprendizaje, lo resuelve y avanza. Consideremos ahora el caso de Elena, una diseñadora gráfica que se sentía estancada y frustrada con clientes que siempre pedían cambios de último momento. Su interpretación era que su talento no era respetado y que perdía el tiempo en tareas mediocres. El efecto interior fue un bloqueo creativo y una actitud cínica que estaba alejando a los nuevos proyectos. Su transformación ocurrió cuando decidió agradecer que tenía una lista de clientes que confiaban en ella y que le permitían vivir de su arte. Empezó a agradecer la paciencia que esos mismos clientes le habían tenido en sus inicios y la tecnología que le permitía crear desde su casa. Al agradecer la oportunidad de expresar su creatividad, su interpretación de los clientes difíciles cambió, empezó a verlos como retos para mejorar su comunicación y su técnica. El aprendizaje de Elena fue que la gratitud desbloquea la fluidez. Con esta nueva apertura, su trabajo recuperó la frescura, los clientes notaron su buena disposición y pronto empezó a atraer proyectos de mucho mayor calibre que antes le parecían inalcanzables.
El propósito de vida no es un destino, es una frecuencia. Puede ser un médico sin propósito o un conductor de autobús con un propósito inmenso si este último agradece la posibilidad de llevar a las personas a sus hogares y trabajos de forma segura. El reconocimiento de la utilidad de nuestro esfuerzo es lo que nos saca de la apatía. Cada vez que recibes tu salario, en lugar de contar lo que te queda después de los gastos, agradece que ese dinero es el resultado de tu energía puesta al servicio de los demás. Al honrar tu fuente de ingresos, permites que esa fuente se mantenga abierta y se expanda. La prosperidad profesional es hija del reconocimiento y la dedicación. Un ejemplo cotidiano es el de Sergio, quien perdió su empleo tras una reestructuración empresarial después de 15 años de lealtad. Su interpretación inicial fue de traición y miedo al futuro, sintiendo que su vida profesional había terminado. El efecto interior fue un duelo amargo que le impedía buscar nuevas opciones con claridad. Durante su proceso de transición, Sergio decidió escribir una lista de todo lo que agradecía de esa empresa, los viajes que conoció, la jubilación que empezó a construir, las amistades que forjó y sobre todo la experiencia técnica que lo convirtió en un experto. Al agradecer esos 15 años como un ciclo de abundancia y no como una pérdida, su mente se liberó del rencor. El aprendizaje fue entender que el fin de un contrato no es el fin de su valor como profesional. Con esta paz mental y el orgullo de lo aprendido, Sergio se presentó a nuevas entrevistas no como alguien desesperado que busca refugio, sino como un profesional experto que agradece su trayectoria. En pocas semanas, fue contratado por una empresa de la competencia que valoró precisamente esa madurez y esa actitud positiva que solo nace de una historia bien integrada y agradecida. Este capítulo te invita a que mañana, cuando comiences tu jornada, no lo hagas como quien arrastra una cadena. Hazlo con la cabeza en alto, agradeciendo las herramientas, el espacio y las personas que forman parte de tu día laboral. Si el lugar donde estás no te gusta, agradece que es el trampolín que te sostiene mientras construyes el siguiente paso. Al bendecir tu trabajo actual, estás allanando el camino hacia el siguiente nivel de tu carrera. El propósito se encuentra cuando dejas de preguntarle a la vida qué puede hacer por ti y empiezas a agradecer lo que tú puedes hacer por la vida a través de tus talentos. La gratitud convierte el trabajo en una danza de intercambio de valor, donde tú das lo mejor de ti y, en consecuencia, recibes lo mejor de la vida. Capítulo 7. El arte de manifestar el futuro. Existe una diferencia fundamental entre desear algo y estar preparado para recibirlo. La mayoría de nosotros pasamos el tiempo pidiendo cosas al futuro desde una plataforma de carencia. Pedimos salud porque nos sentimos enfermos, pedimos dinero porque nos sentimos pobres, o pedimos amor porque nos sentimos solos. El problema es que, al pedir desde la falta, nuestra mente y nuestra emoción están sintonizadas con la ausencia de lo que deseamos. El arte de manifestar el futuro consiste en invertir este proceso a través de la gratitud anticipada. No se trata de esperar a que algo suceda para dar las gracias, sino de agradecerlo con tal intensidad y convicción que tu estado interno se transforme antes de que la realidad externa cambie. La gratitud anticipada es una de las facultades más poderosas de la psicología humana. Cuando agradeces por algo que aún no ha llegado, le estás enviando una señal clara a tu cerebro de que ese evento ya es una posibilidad real para ti. Esto reduce la ansiedad, elimina el miedo al fracaso y te coloca en una postura de confianza y apertura. La manifestación no es un proceso de magia en el sentido fantasioso, sino un proceso de enfoque y coherencia. Si puedes sentir el agradecimiento por una meta alcanzada hoy mismo, tus decisiones, tus palabras y tus acciones empezarán a alinearse de forma natural con ese resultado. Te vuelves capaz de ver oportunidades que antes eran invisibles, porque ahora estás mirando el mundo desde los ojos de quien ya ha tenido éxito. Pensemos en el caso de Mariana, una mujer que soñaba con tener su propia casa, pero que vivía en un apartamento pequeño que detestaba. Su interpretación diaria era de encierro y limitación. Cada vez que entraba a su hogar actual, sentía una punzada de frustración. El efecto interior era una vibración de rechazo hacia su presente que la mantenía paralizada.
El aprendizaje de Mariana comenzó cuando decidió aplicar el reconocimiento al futuro. Empezó a agradecer cada rincón de su apartamento actual porque le brindaba refugio, mientras que, al mismo tiempo, dedicaba unos minutos al día a sentir una gratitud profunda por la casa que vendría. Visualizaba las llaves en su mano y decía, gracias, con la emoción de quien ya ha firmado las escrituras. Este cambio de enfoque eliminó su amargura. Al dejar de pelear con su presente, Mariana recuperó la energía para ahorrar, para investigar créditos y para hablar con seguridad de sus planes. Meses después, apareció una oportunidad inmobiliaria que otros pasaron por alto, pero que ella detectó de inmediato porque su mente ya estaba entrenada para reconocer su hogar. Su agradecimiento previo fue el imán que la mantuvo alerta y preparada para actuar cuando la oportunidad se presentó. Para manifestar un futuro diferente, debemos dejar de ensayar mentalmente los desastres que tememos. Pasamos horas preocupándonos, lo cual no es más que usar nuestra imaginación para crear lo que no queremos. El agradecimiento anticipado es el antídoto contra la preocupación. Es usar esa misma capacidad imaginativa para dar por sentado el bienestar. Cuando agradeces por la resolución de un conflicto antes de que se resuelva, tu mente entra en un estado de calma creativa. En lugar de estar bloqueado por el pánico, te vuelves capaz de idear soluciones. La gratitud es el lenguaje del receptor. Para recibir más de la vida, primero debes demostrar que sabes valorar el potencial que el futuro tiene para ti. Consideremos ahora la situación de Julián, un hombre que quería mejorar su salud y su condición física, pero que siempre abandonaba sus intentos porque se sentía avergonzado de su estado actual. Su interpretación era que su cuerpo era un fracaso. El efecto interior era una falta de voluntad absoluta. Su transformación ocurrió cuando dejó de agradecer solo cuando veía 1 kilo menos en la báscula y empezó a agradecer por la vitalidad que estaba construyendo. Cada mañana, antes de entrenar, agradecía por la fuerza de sus músculos, por la resistencia de sus pulmones y por la disciplina que estaban haciendo en él. Agradecía su salud futura como si fuera una realidad presente. El aprendizaje fue que la gratitud lo motivaba más que la autocrítica. Al sentirse agradecido por su proceso de transformación, el ejercicio dejó de ser un castigo para convertirse en una celebración. Al poco tiempo, su cuerpo empezó a reflejar esa gratitud interna, no por un milagro, sino porque su nueva mentalidad lo hizo constante por primera vez en su vida. Manifestar el futuro también requiere soltar la necesidad de controlar el cómo van a suceder las cosas. La gratitud nos da la paciencia necesaria para confiar en el proceso. Cuando agradeces por un deseo, estás afirmando que confías en la vida. Esa confianza te permite soltar el estrés y la urgencia, que son los mayores bloqueadores de la prosperidad. El universo, la vida o la realidad, como prefieras llamarlo, responde mejor a una mente que fluye en el reconocimiento que a una que presiona desde la desesperación. Agradecer por lo que viene es la forma más alta de fe y de inteligencia emocional. Otro ejemplo lo vemos en el ámbito profesional con Sofía, quien deseaba un cambio de carrera hacia un área más creativa, pero tenía miedo de dejar su estabilidad actual. Su interpretación era que el cambio era peligroso y que probablemente no tenía el talento suficiente. El efecto interior era una parálisis que la mantenía en un trabajo que la marchitaba. Sofía empezó a practicar la gratitud por su nuevo camino antes de dar el primer paso. Agradeció por los contactos que aún no conocía, por las ideas que estaban por llegar y por la valentía que ya sentía en su interior. Al agradecer su éxito futuro, el miedo perdió poder sobre ella. El aprendizaje de Sofía fue que la gratitud expande el horizonte de lo posible. Con esa seguridad, empezó a formarse en su nueva área y a hablar con personas del sector con una confianza tal que, antes de renunciar a su empleo anterior, ya tenía una propuesta en firme para colaborar en un proyecto creativo. Su agradecimiento anticipado le dio la claridad para construir el puente mientras aún caminaba sobre el terreno antiguo. Este capítulo es un llamado a que te atrevas a ser el dueño de tus expectativas. El futuro no es algo que simplemente te sucede, es algo en lo que tú participas activamente a través de tu estado vibratorio. Si puedes cerrar los ojos y sentir una gratitud genuina por tus metas,
como si ya fueran recuerdos felices de tu pasado, habrás dominado el arte de la manifestación. No permitas que la realidad actual dicte tu nivel de agradecimiento. Deja que tu agradecimiento dicte lo que tu futura realidad será. Al vivir en este estado de gracia anticipada, te conviertes en un creador consciente, capaz de atraer hacia ti la salud, la prosperidad y los vínculos que antes solo te atrevías a soñar. Capítulo 8. Una vida en estado de gracia. Llegar al final de este recorrido no significa haber terminado una tarea, sino haber despertado a una nueva forma de habitar el mundo. La gratitud no es un ejercicio que se hace una vez al día para cumplir con un requisito espiritual. Es un estado de gracia, una postura ante la existencia que se mantiene firme tanto en la luz como en la sombra. Vivir en estado de gracia significa haber comprendido que la vida no es algo que nos sucede, sino algo que sucede para nosotros. Cuando integras el reconocimiento como tu hábito eterno, dejas de ser un náufrago de las circunstancias para convertirte en el capitán de tu propia paz interior. El desafío real no es empezar a agradecer, sino mantener esa frecuencia cuando las cosas no salen como planeamos. La verdadera maestría emocional se demuestra en los días grises. Es muy sencillo sentirse agradecido cuando el dinero fluye, la salud abunda y las relaciones son armoniosas. Sin embargo, el valor real de esta enseñanza se revela cuando somos capaces de encontrar un motivo de reconocimiento en medio de la dificultad. El estado de gracia es la capacidad de observar una pérdida o un error y, en lugar de hundirnos en la desesperación, preguntarnos qué hay de valioso en esa experiencia que aún no hemos visto. Esta perspectiva no es resignación, es una fortaleza indestructible que nos permite transitar cualquier crisis sin perder nuestra esencia ni nuestra alegría de vivir. Pensemos en la historia de Teresa, una mujer que, tras jubilarse y perder a su compañero de vida, se enfrentó a una soledad que amenazaba con devorarla. Su interpretación inicial fue que su vida útil había terminado y que solo le quedaba esperar el final en un silencio amargo. El efecto interior fue una depresión profunda que la alejó de sus nietos y de sus amigos. El aprendizaje de Teresa comenzó cuando decidió que su hábito eterno sería agradecer 3 cosas nuevas cada mañana, por insignificantes que parecieran. Empezó agradeciendo el sabor del café, el sol que entraba por su ventana y la capacidad de caminar por el parque. Al forzar su mente a buscar el valor en lo pequeño, su interpretación de vida terminada cambió a vida en contemplación. Ese estado de gracia la volvió una mujer radiante y serena. Sus nietos empezaron a visitarla más porque su presencia ya no era un peso, sino una fuente de paz. Teresa comprendió que la vejez y la soledad son estados físicos, pero la plenitud es un estado del alma que se cultiva con el reconocimiento diario. Para que la gratitud sea eterna, debe dejar de ser una acción y convertirse en un rasgo de tu carácter. Una persona que vive en estado de gracia no necesita recordatorios externos, porque ha entrenado su mirada para detectar la belleza en lo ordinario. Se vuelve alguien que da sin esperar, que perdona con facilidad y que inspira a los demás sin proponérselo. Este hábito actúa como un escudo protector contra el cinismo y la amargura que suelen aparecer con los años. Al agradecerlo todo, lo bueno porque nos da alegría y lo malo porque nos da sabiduría, nos volvemos invulnerables al sufrimiento inútil. El dolor puede visitarnos, pero no puede quedarse a vivir en un corazón que reconoce la bendición de estar vivo. Consideremos ahora el ejemplo de Miguel, un empresario que vio cómo su proyecto de toda la vida fracasaba debido a cambios imprevistos en el mercado. Su interpretación inicial fue de derrota total y vergüenza ante su familia. El efecto interior fue un insomnio crónico y una irritabilidad que destruía su hogar. Su transformación ocurrió cuando, en lugar de maldecir su suerte, decidió agradecer los 20 años de estabilidad que esa empresa le había dado y las lecciones de liderazgo que ahora poseía. Entró en un estado de gracia donde aceptó la pérdida sin perder su valor personal. Al agradecer el ciclo que se cerraba, su mente se despejó del ruido del fracaso. El aprendizaje fue que su identidad no dependía de su éxito empresarial. Con esta serenidad, Miguel fue capaz de asesorar a otros emprendedores y eventualmente iniciar un nuevo camino con una sabiduría que nunca habría tenido sin ese tropiezo. La gratitud eterna le permitió reinventarse desde la paz
y no desde el resentimiento. Vivir así requiere una vigilancia constante de nuestros pensamientos. La queja es como una maleza que crece rápido si no la atendemos. La gratitud es como un jardín que requiere cuidado diario. Pero con el tiempo, el esfuerzo desaparece y el jardín se cuida solo. Te das cuenta de que ya no tienes que intentar ser agradecido. Simplemente lo eres. Te descubres sonriendo ante un gesto amable, sintiendo una profunda paz al respirar y mirando a los desconocidos con una benevolencia natural. Este es el estado de gracia, una conexión ininterrumpida con la fuente de la vida, donde entiendes que siempre eres guiado y sostenido. Otro ejemplo lo vemos en la convivencia diaria con el conflicto social. Imaginemos a una persona llamada Valeria que vivía constantemente indignada por las noticias, el tráfico y la falta de cortesía de la gente en su ciudad. Su interpretación era que el mundo se estaba volviendo un lugar terrible. El efecto interior era una ansiedad social y una amargura que amargaba sus propias interacciones. Su cambio comenzó cuando decidió ser ella el foco de gratitud que quería ver fuera. Empezó a agradecer internamente a los conductores que cedían el paso, a los trabajadores que mantenían las calles limpias y a cualquier persona que hiciera bien su trabajo. Al enfocarse en la bondad que aún resiste, su interpretación del mundo cambió. El aprendizaje de Valeria fue que el estado de gracia es contagioso. Al ser ella más amable y agradecida, empezó a recibir el mismo trato de los demás. Comprendió que no podemos cambiar el mundo entero, pero podemos cambiar nuestra experiencia del mundo si decidimos qué versión de la realidad vamos a validar con nuestra atención. Este capítulo final es un recordatorio de que la magia de la gratitud no tiene un punto de llegada. Es un camino circular que se renueva cada mañana. Al haber recorrido estos 8 capítulos, tienes ahora el mapa para transformar cualquier área de tu vida, desde tu salud y tus finanzas hasta tus recuerdos y tus sueños futuros. Pero el mapa no es el territorio se conquista caminando cada día con el reconocimiento por delante. No permitas que estas ideas se queden en el olvido. Haz de la gratitud tu lenguaje principal, tu primera respuesta ante la vida y tu última reflexión antes de dormir. Vivir en estado de gracia es la mayor rebelión que puedes ejercer contra un mundo que te quiere insatisfecho y asustado. Es recuperar tu soberanía emocional y declarar que, pase lo que pase, tienes motivos suficientes para bendecir tu existencia. Gracias por permitirme acompañarte en este proceso de despertar. Ahora la pluma está en tus manos. Escribe el resto de tu historia con la tinta del agradecimiento y observa cómo tu mundo se llena de una luz que nunca más se apagará. La magia no está en el libro, ni en estas palabras. La magia siempre ha estado en ti, esperando a que la activaras con un simple y honesto reconocimiento de la maravilla que es estar vivo. Este audiolibro es una obra original de Audioteca del Conocimiento. Todos los derechos reservados.